¿Sabes cuántos golpes se necesitan para destrozar completamente el cráneo de un hombre de 68 años? 23. 23 golpes con un candelabro de hierro de 5 kilos. Lo sé porque los conté, cada uno. Mientras la sangre salpicaba las paredes blancas de su sala, mientras sus sesos se desparramaban sobre la alfombra persa que tanto adoraba, mientras él dejaba de gritar, de suplicar, de respirar, y cuando ya estaba muerto, cuando su cuerpo no era más que una masa irreconocible de huesos rotos y carne destrozada, seguí golpeando, 5 veces más, porque no era suficiente, porque aunque lo matara 1000 veces, nunca sería suficiente para pagar lo que me hizo, lo que le hizo a mi hermano, lo que le hizo a mi madre y lo que le estaba empezando a ir a hacer a mi hija. Pasé 3 años en prisión por eso, 3 años que pagué con gusto. Y cuando el juez escuchó mi historia completa en ese tribunal, lloró. Un hombre de 60 años, con 30 años de carrera jurídica, con rostro curtido por miles de casos, lloró como niño frente a toda la sala. Porque mi historia no solo rompe corazones, destroza almas. Esta es una confesión que he guardado durante décadas. Una historia tan oscura, tan retorcida, que ni siquiera en terapia he podido contarla completa. Pero ahora, con 45 años, habiendo salido de prisión hace solo 2 semanas, necesito que alguien la escuche. Necesito que entiendas por qué le destrocé la cabeza a mi propio padre, hasta que su cara era irreconocible. ¿Por qué mis manos temblaban de placer mientras lo hacía? ¿Por qué no siento ni una pizca de arrepentimiento? ¿Y por qué el sistema judicial, ese sistema que casi nunca perdona, me dio la sentencia más baja posible? 3 años, solo 3 años por asesinato. Porque cuando el juez, el fiscal, los 12 miembros del jurado y toda la sala escucharon lo que ese hombre me hizo durante 12 años de mi infancia, entendieron que no maté a un padre, maté a un monstruo. Me llamo Elena. Nací hace 45 años en un suburbio tranquilo de Ohio. Casa bonita, jardín cuidado, vecindario de clase media. Una familia normal en apariencia. Mi padre Mauricio era contador. Mi madre Carolina era maestra de primaria. Yo era la hija mayor. 3 años después nació mi hermano Julián, el niño perfecto con rizos dorados y ojos enormes. Mi mejor amigo, mi cómplice, mi razón para sonreír. Pero detrás de esas paredes blancas, de esa fachada perfecta, vivía el infierno. Un infierno que comenzó cuando yo tenía 5 años y mi padre entró a mi habitación una noche mientras mi madre dormía. No voy a darte los detalles asquerosos de lo que me hizo esa primera noche, ni las siguientes, ni las cientos que vinieron después durante los siguientes 12 años. Solo te diré que desde los 5 hasta los 17 años, mi padre abusó de mí de todas las formas imaginables, y yo no podía decir nada, porque me amenazaba. Me decía que si hablaba, mataría a mi madre, que nadie me iba a creer, que era mi culpa por ser tan hermosa, por provocarlo. Cuando Julián cumplió 4 años, empezó a cambiar. Mi hermano alegre y risueño se volvió callado, asustadizo, lloraba por las noches. Tenía pesadillas constantes, y yo sabía. Dios mío, yo sabía lo que estaba pasando, porque lo mismo me había pasado a mí a su edad. Mi padre había empezado con él también. Traté de protegerlo. Le decía a mi padre que me llevara a mí, que dejara a Julián en paz. A veces funcionaba, a veces no. Julián se hundía más y más en una depresión que ningún niño de esa edad debería conocer. Dejó de jugar, dejó de comer. Solo se quedaba sentado mirando la pared con ojos vacíos. Yo tenía 12 años cuando encontré a Julián colgando de una cuerda en su habitación. Había amarrado su cinturón al ventilador del techo y se había parado sobre una silla. Luego la pateó. Tenía 8 años, 8 malditos años, y decidió que era mejor morir que seguir viviendo con lo que nuestro padre le hacía. Fui yo quien cortó la cuerda, yo quien lo bajó, yo quien le hizo reanimación tratando desesperadamente de devolverlo a la vida. Pero era tarde. Ya estaba frío, ya se había ido, y en su bolsillo del pantalón había una nota arrugada, escrita con su letra temblorosa de niño. Papá me lastima y no puedo más. Lo siento, mamá. Lo siento, Elena, ya no aguanto.
Mis gritos despertaron a toda la casa. Mi madre llegó corriendo. Vio a Julián muerto en mis brazos. Leyó la nota y algo se rompió en ella. Se volteó hacia mi padre, que había llegado detrás de ella. «¿Qué le me hiciste?», le preguntó con voz temblorosa. «¿Qué le hiciste a mi bebé?». Mi padre, ese hombre frío y calculador, intentó mentir. «No sé de qué habla. El niño estaba perturbado. Necesitaba ayuda psicológica». Pero mi madre me miró y en mis ojos vio la verdad. Vio que yo también sabía, que yo también había sufrido. «Elena», me dijo con voz quebrada, «dime la verdad. Él también te...». No pude hablar, solo asentí, y mi madre se desmoronó. La policía llegó. Catalogaron la muerte de Julián como suicidio. Nunca investigaron más allá. Nunca le preguntaron a nadie por qué un niño de 8 años se quitaría la vida. Mi madre guardó la nota. Yo creo que planeaba usarla para denunciar a mi padre, pero nunca tuvo la oportunidad. 2 semanas después del funeral de Julián, mi madre murió. Cayó por las escaleras de nuestra casa. Se partió el cuello. La policía lo catalogó como accidente doméstico. Pero yo estaba ahí. Yo vi lo que realmente pasó. Esa tarde, mis padres estaban discutiendo en el segundo piso. Yo estaba abajo haciendo la tarea. Escuché sus voces subiendo de tono. Mi madre gritaba: «Voy a denunciarte. Voy a decirle a la policía lo que les hiciste a mis hijos». Mi padre respondía con voz peligrosamente calmada: «No vas a vos hacer nada, Carolina, porque nadie te va a creer. Y si intentas algo te vas a arrepentir». Luego escuché forcejeo, pasos rápidos y un grito. Subí corriendo las escaleras. Vi a mi madre cayendo. Vi a mi padre en lo alto de las escaleras con los brazos extendidos. La había empujado. La vi rodar escalón por escalón. Escuché el crujido horrible cuando su cuello se quebró. Y cuando llegó al final, quedó ahí tirada en un ángulo imposible, los ojos abiertos mirando la nada. Mi padre bajó lentamente. Me miró. «Fue un accidente», me dijo con voz fría. «Tu madre se resbaló. Si dices algo diferente, juro que te mato a ti también. Y esta vez lo haré parecer un suicidio como tu hermano». Tenía 17 años. Acababa de perder a mi hermano y a mi madre en 2 semanas. Y estaba sola con el monstruo que los había matado a ambos. Los siguientes meses fueron una pesadilla borrosa. Terminé la preparatoria como autómata. Me fui de esa casa en cuanto cumplí 18. Me mudé a otro estado. Cambié de nombre legalmente. Corté todo contacto con mi padre. Juré que nunca lo volvería a ver, pero el daño ya estaba hecho. Pasé mis 20s y 30s en terapia intensiva. Antidepresivos, ansiolíticos, 3 intentos de suicidio, 2 hospitalizaciones psiquiátricas. No podía mantener relaciones. No confiaba en nadie. Vivía con el trauma de 12 años de abuso, el suicidio de mi hermano, el asesinato de mi madre, todo cargando sobre mis hombros como una losa de concreto, hasta que conocí a David, un hombre paciente, amable, que esperó años para que yo pudiera confiar en él. Le conté mi historia en pedazos a lo largo de 5 años. Él nunca me juzgó, nunca me presionó, solo estuvo ahí. Nos casamos cuando yo tenía 35 y 1 año después tuve a mi hija Sofía. Sofía fue mi milagro, mi razón para seguir viviendo. Esa niña hermosa, de ojos enormes y risa contagiosa, me salvó la vida. Le juré que la iba a proteger de todo, que nunca iba a sufrir lo que yo sufrí, que iba a tener la infancia que yo nunca tuve. Cuando Sofía cumplió 5 años, mi padre me contactó por primera vez en 18 años. Encontró mi información a través de redes sociales. Me envió un mensaje. «Supe que tuviste una hija. Me gustaría conocer a mi nieta». Lo bloqueé inmediatamente, pero él siguió intentando. Cartas, llamadas, mensajes. «Soy un anciano ahora, Elena. Solo quiero conocer a mi familia antes de morir, por favor». David me decía que lo ignorara, que no le debía nada a ese hombre. Y tenía razón, pero mi padre era manipulador. Sabía exactamente qué decir. He cambiado. He estado en terapia. Me arrepiento de todo. Solo dame una oportunidad de conocer a Sofía. Necesito redimirme antes de morir. Cometí el error más grande de mi vida. Dejé que la viera. Solo una vez, pensé, en un lugar público, con David presente. Pero Sofía se encariñó con él.
El abuelito es muy lindo, decía, y mi padre interpretaba el papel perfecto. El abuelo adorable que le compraba juguetes y le contaba cuentos. Empezó a pedirme que la dejara visitarlo en su casa. Yo me negaba rotundamente, pero él insistía. Solo una tarde, para que conozcas que he cambiado, que tu hija esté segura conmigo. David estaba en contra. Ese hombre es peligroso, me decía. Pero yo, estúpidamente, pensé que tal vez sí había cambiado, que eran 20 años después, que era un anciano de 68 años, que no sería capaz de hacerle daño a su propia nieta. Qué equivocada estaba. Empecé a dejar a Sofía con él ocasionalmente, 1 hora, 2 horas, mientras yo trabajaba o hacía diligencias. Siempre le preguntaba después, ¿estuvo todo bien, mi amor? ¿Te portaste bien con el abuelito? Y ella siempre sonreía y decía, sí, mami, jugamos y vimos películas. Hasta esa noche, la noche que cambió todo, la noche que terminó con mi padre muerto y yo cubierta de su sangre. Sofía tenía 6 años. La había dejado con mi padre esa tarde porque tenía una junta importante en el trabajo. Cuando regresé a recogerla a las 8 de la noche, ella estaba callada en el auto. Normalmente era parlanchina. Me contaba todo lo que había hecho, pero esa noche solo miraba por la ventana en silencio. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté. Ella asintió sin mirarme. Cuando llegamos a casa, David estaba preparando la cena. Bañé a Sofía y la acosté. Le di un beso de buenas noches. Apagué la luz, pero 2 horas después, escuché que lloraba en su habitación. Entré. Sofía estaba sentada en su cama, abrazando su peluche favorito, llorando en silencio. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté sentándome a su lado. Ella me miró con esos ojos enormes llenos de lágrimas. Mami, el abuelito hace cosas raras. El corazón se me detuvo. ¿Qué tipo de cosas, Sofía? Ella bajó la mirada. Me toca, en lugares donde no debe tocarme, y me dice que es nuestro secreto, que no te diga nada porque si no, te vas a enojar con él. Las palabras salieron de su boca tan inocentemente, tan sinceramente, y yo sentí como si me hubieran apuñalado en el pecho. ¿Cuántas veces?, logré preguntar con voz temblorosa. 3 veces, respondió ella. Las últimas 3 veces que me quedé con él. La primera vez pensé que fue un accidente, pero luego siguió pasando. Y hoy me dolió, mami, me dolió mucho. Empezó a llorar más fuerte. ¿Hice algo malo? ¿Por eso el abuelito me castiga así? La abracé con tanta fuerza que probablemente le hice daño, pero necesitaba sostenerla. Necesitaba que supiera que no era su culpa. No, mi amor, no hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. Pero por dentro, yo estaba muriendo. Estaba sintiendo la misma impotencia, el mismo terror, la misma vergüenza que sentí cuando yo tenía su edad. El ciclo había comenzado de nuevo. Mi padre no había cambiado nada. Solo había estado esperando la oportunidad perfecta. Y yo, como idiota, se la había dado en bandeja de plata. Llamé a David. Le conté todo llorando. Él quería llamar a la policía inmediatamente, pero yo sabía que no serviría de nada. Era la palabra de una niña de 6 años contra un anciano respetable. Pasaría meses, tal vez años en investigación. Sofía tendría que ser examinada, interrogada, traumatizada de nuevo, y probablemente mi padre saldría libre, como siempre salen libres. No, esta vez no. Esta vez iba a terminar esto de una vez por todas. Le dije a David que me quedara con Sofía, que la cuidara, que la hiciera sentir segura. Y salí de la casa a las 10 de la noche con una sola misión. Manejé los 20 minutos hasta la casa de mi padre en piloto automático. Toqué la puerta. Él abrió en pijama sorprendido de verme. «Elena, ¿qué haces aquí tan tarde?» Entré sin pedir permiso. Cerré la puerta detrás de mí. Él me miró confundido. ¿Pasó algo? Me acerqué lentamente a él. Sofía me contó lo que le hiciste. Su expresión cambió instantáneamente, de confusión a pánico. No sé de qué hablas. Sí sabes, le dije con voz peligrosamente calmada. Le tocaste, la abusaste, igual que me hiciste a mí, igual que le hiciste a Julián. Él retrocedió. Estás loca, tu hija está inventando cosas. Me reí, una risa seca, sin humor. ¿Inventando? Tiene 6 años. ¿Cómo va a inventar algo así? Él buscaba una salida.
pero yo estaba bloqueando la puerta. Elena, cálmate. ¿Podemos hablar de esto? No, dije yo. Ya no hay nada que hablar. Han pasado 30 años. 30 años desde que empezaste a violarme. 30 años desde que mataste a Julián con tu abuso. 25 años desde que asesinaste a mi madre. Y pensé que al fin había escapado, que al fin estaba a salvo. Pero no. Nunca voy a estar a salvo mientras tú respires. Mi hija nunca va a estar a salvo. Así que esto termina hoy. Ahora, antes de contarte lo que pasó después, necesito que me ayudes con algo. Si esta historia te está destrozando por dentro como me destrozó a mí vivirla, dame un me gusta al video. Solo busca el botón con el dedito hacia arriba. Está justo debajo del video. Solo tienes que presionarlo. Es fácil. Y suscríbete al canal. Hay un botón negro que dice suscribirse. Apriétalo. Sé que tal vez eres mayor como yo y estas cosas de tecnología te confunden, pero es importante. Estas historias necesitan ser contadas, necesitan llegar a más personas, a otras madres, a otras víctimas, a gente que entienda este dolor. Todos los días subimos historias reales como esta, historias que te rompen el corazón, pero que necesitan salir a la luz. Hazlo por mí, hazlo por Sofía. Hazlo por todos los niños que siguen siendo abusados en silencio, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Mi padre intentó razonar conmigo. Elena, piensa en lo que estás diciendo. Yo soy tu padre, te di la vida. Me reí de nuevo. ¿Vida? ¿Le llamas vida a lo que me diste? Me diste 12 años de tortura. Me diste un hermano muerto. Me quitaste a mi madre. Me dejaste con trauma que me ha perseguido durante décadas. No me diste vida, me diste un infierno. Él cambió de táctica. Está bien, sí, cometí errores. Pero estoy viejo ahora, estoy enfermo. Ya no soy una amenaza. ¿No eres una amenaza? Repetí incrédula. Acabas de abusar de mi hija, de tu propia nieta. ¿Y dices que no eres una amenaza? Me acerqué más. Él siguió retrocediendo hasta quedar acorralado contra la pared del comedor. Por favor, Elena, no hagas una locura. ¿Locura? La locura hubiera sido dejarte vivir, dejarte seguir existiendo en el mundo para que abuses de más niños. Entonces dijo algo que nunca olvidaré, algo que selló su destino completamente. Me miró con una sonrisa torcida y dijo, ¿sabes? Sofía es igual de hermosa que tú a esa edad. Tiene tu misma piel suave, tus mismos ojos grandes. Me recordó tanto a ti cuando tenías 5 años. Y ella me lo pedía, Elena. Igual que tú me lo pedías cuando eras pequeña. Las dos son unas. No lo dejé terminar. La ira me consumió como fuego líquido en las venas. Miré alrededor buscando algo, cualquier cosa. Sobre la mesa del comedor había un candelabro de hierro, una antigüedad que pesaba fácil 5 kilos. Lo agarré con ambas manos. Mi padre vio lo que estaba haciendo. Elena, no. Piensa en tu hija. Si me matas vas a ir a prisión. Sofía va a crecer sin madre. Esas palabras, que pretendían detenerme, solo me dieron más fuerza. Prefiero que crezca sin madre a que crezca siendo abusada por su abuelo. Como yo crecí, como Julián no pudo crecer porque tú lo destrozaste hasta que prefirió morir. Levanté el candelabro. Mi padre levantó los brazos tratando de protegerse. No, Elena, por favor. Y lo golpeé, directo en la cabeza. El sonido fue horrible, un crujido húmedo. Él gritó, cayó de rodillas. Sangre brotó inmediatamente de su cuero cabelludo, pero no era suficiente. Volví a golpearlo, otra vez, y otra, y otra. Esto es por mí, dije con cada golpe. Por los 12 años que me violaste, por cada noche que entrabas a mi habitación, por cada vez que me dijiste que era mi culpa. Golpe, golpe, golpe. La sangre salpicaba las paredes, mi ropa, mi cara. No me importó. Esto es por Julián. Golpe. Por mi hermano de 8 años que se colgó porque no pudo soportar lo que le hacías. Golpe, golpe. Por el niño que nunca pudo crecer, que nunca tuvo la oportunidad de tener una vida. Mi padre ya no se movía. Ya no gritaba, pero yo seguí. Esto es por mi madre. Golpe. Por Carolina, que intentó protegernos y tú la asesinaste, empujándola por las escaleras. Golpe. Por hacerlo parecer un accidente. Por salirte con la tuya durante 25 años. Y esto.
Golpe, golpe, golpe. Esto es por Sofía, por mi bebé, por tocarla con tus manos asquerosas, por siquiera pensar que podías hacerle lo mismo que nos hiciste a nosotros. Golpe. Su cráneo se había abierto completamente. Podía ver su cerebro. Fragmentos de hueso salían disparados con cada golpe. Sangre y masa cerebral formaban charcos en el suelo. Ya estaba muerto. Obviamente estaba muerto. Pero yo no podía parar. Golpeé hasta que mis brazos ya no pudieron más, hasta que el candelabro se me resbaló de las manos por la sangre. Conté después, cuando me obligaron a reconstruir la escena, 23 golpes mientras vivía, 5 más después de muerto, 28 en total. Me quedé ahí parada, jadeando, mirando lo que había hecho. El cuerpo de mi padre era irreconocible. Su cara estaba completamente destrozada. Un cráter sangriento donde antes había estado su cabeza. Sangre por todas partes, en las paredes, en los muebles, en el techo incluso. Y yo en medio, empapada de rojo de pies a cabeza. ¿Y sabes qué sentí en ese momento? No horror, no arrepentimiento. Sentí alivio. Un alivio tan profundo que mis piernas cedieron y caí de rodillas. Por primera vez en 30 años, respiré sin sentir ese peso en el pecho. El monstruo estaba muerto. Finalmente estaba muerto. No huí, no limpié la escena. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Maté a mi padre, dije cuando contestaron. Está en su casa, vengan a arrestarme. Luego llamé a David. Hice lo que tenía que hacer, le dije. Cuida de Sofía, dile que la amo, que hice esto por ella. La policía llegó en 10 minutos. Me encontraron sentada en el sillón, cubierta de sangre, mirando el cadáver destrozado de mi padre. No opuse resistencia. Me esposaron. Me leyeron mis derechos. Me llevaron a la estación. Y confesé todo. Cada detalle. ¿Por qué lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cuántas veces lo golpeé? Mi abogado de oficio me suplicaba que me callara. No digas nada sin mí presente. Pero yo quería hablar. Necesitaba que todos supieran lo que ese hombre era. Así que conté mi historia. Les mostré mis cicatrices, las físicas y las emocionales. Les hablé de la carta de suicidio de Julián que había guardado durante 30 años. La carta donde mi hermano de 8 años escribía con letra temblorosa. Papá me lastima todas las noches, me hace cosas malas, me dice que es nuestro secreto, pero duele mucho. Ya no quiero vivir si esto va a seguir pasando. Lo siento, mamá. Lo siento, Elena. Los amo, pero ya no puedo más. Les hablé de mi madre, de cómo descubrió el abuso después del suicidio de Julián, de cómo confrontó a mi padre, de cómo él la empujó por las escaleras partiéndole el cuello, de cómo yo lo vi todo y él me amenazó con matarme también si hablaba. Y les hablé de Sofía, de mi bebé de 6 años, de cómo mi padre, ese monstruo, había comenzado a abusarla también, de cómo el ciclo iba a continuar si yo no lo detenía. David llevó a Sofía a que la examinara un médico especializado en abuso infantil. Los exámenes confirmaron que había sido tocada inapropiadamente. Había evidencia física. Sofía tuvo que dar testimonio también, con psicólogos presentes. Fue devastador para ella. Pero era necesario. Mi juicio fue un circo mediático. Los periódicos me llamaban la madre vengadora. La televisión transmitía cada día del juicio. El fiscal intentó pintarme como una asesina a sangre fría, pero mi abogado presentó toda la evidencia. Los reportes médicos míos de los últimos 20 años, diagnósticos de depresión severa, ansiedad, estrés postraumático, 3 intentos de suicidio documentados, años de terapia, todo causado por el abuso de mi padre, la carta de suicidio de Julián. Los miembros del jurado lloraban cuando la leyeron en voz alta. Un niño de 8 años describiendo el abuso, suplicando que parara, decidiendo que la muerte era mejor que seguir viviendo. Los diarios míos de cuando era niña, páginas y páginas escritas con letra infantil describiendo lo que mi padre me hacía. Papá vino otra vez anoche. Me dolió mucho. Le pedí que parara, pero no paró. Dice que es porque me ama. Pero si me ama, ¿por qué me lastima? Tenía 7 años cuando escribí eso. Los exámenes médicos de Sofía confirmando abuso reciente.
su testimonio en video donde describía lo que el abuelito le había hecho. Mi hija de 6 años teniendo que revivir su trauma para un jurado de extraños. Y finalmente, mi testimonio. Me subí al estrado y conté toda mi historia, sin filtros, sin avergonzarme. Miré al jurado a los ojos y les dije: ese hombre me violó durante 12 años, destruyó a mi hermano hasta que se suicidó a los 8 años, asesinó a mi madre cuando intentó protegernos y estaba comenzando a abusar de mi hija. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Hubieran esperado a que el sistema hiciera justicia? ¿El mismo sistema que dejó libre a mi padre durante 30 años? No, hice lo que tenía que hacer. Y lo volvería a hacer sin dudarlo. El silencio en esa sala era sepulcral. Podías escuchar a la gente llorando. Hasta el fiscal se veía afectado. Pero el momento más impactante fue cuando el juez dio su veredicto. El juez Martín Delgado, un hombre de 60 años con 30 años de carrera jurídica. Un hombre duro, conocido por dar sentencias severas. Un hombre que, según me dijeron después, tenía 3 nietas de edades similares a Sofía. Cuando llegó el momento de sentenciarme, él me miró largo rato. Luego habló, y su voz se quebraba. Señora Elena, he estado en este cargo durante 30 años. He visto casos de todo tipo: asesinatos, violaciones, abuso infantil, pero nunca en mi carrera había escuchado una historia tan desgarradora como la suya. Se quitó los lentes, se secó los ojos, estaba llorando. El juez estaba llorando en plena corte. Su padre era un monstruo, un depredador que destruyó a 3 generaciones de su familia. Abusó de usted durante 12 años. Su abuso causó directamente el suicidio de su hijo de 8 años. Asesinó a su esposa cuando ella descubrió la verdad y estaba comenzando el ciclo de abuso con su nieta. Respiró profundo. La ley me exige que la condene por asesinato. Usted tomó la vida de otro ser humano. Eso es un crimen sin importar las circunstancias. Pero la ley también me permite considerar atenuantes. Y en este caso, los atenuantes son abrumadores. Miró al fiscal. El Estado pidió 20 años de prisión. Yo rechazo esa solicitud, considerando el trauma extremo que la señora Elena vivió durante 30 años, considerando que actuó en un estado de provocación emocional extrema, causada por descubrir que su padre estaba abusando de su hija, considerando que todas las víctimas de este hombre han estado de acuerdo en que representaba un peligro continuo, y considerando que, francamente, el mundo es un lugar mejor sin él. Se detuvo. Sentenció a la señora Elena a 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 2 años. La sala explotó. Gente aplaudiendo, otros protestando. El juez golpeó su mazo exigiendo orden, pero las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Que conste en el registro, continuó con voz temblorosa, que si yo hubiera estado en la posición de la señora Elena, si alguien hubiera abusado de mis hijas o nietas de esa manera durante años y el sistema hubiera fallado en protegerlas, no puedo honestamente decir que hubiera actuado diferente. Esas palabras resonaron en toda la sala. Un juez admitiendo públicamente que entendía por qué había matado a mi padre, que en mi lugar, él habría hecho lo mismo. Pasé 2 años y medio en prisión antes de salir por buen comportamiento. Fueron años difíciles, pero nada comparado con los 12 años de abuso que viví de niña. Nada comparado con 30 años cargando ese trauma. David me visitaba cada semana con Sofía. Mi hija está en terapia intensiva. Está sanando. Lentamente, pero está sanando. Y lo más importante, está a salvo. El monstruo que la lastimó está muerto. No puede lastimarla más. Salí de prisión hace 2 semanas. Tengo 45 años. Antecedentes penales. Una vida destrozada. Pero también tengo algo que nunca tuve antes. Paz. Paz sabiendo que mi padre no puede lastimar a nadie más, que el ciclo de abuso que comenzó conmigo terminó con él. ¿Me arrepiento de lo que hice? No, ni un poco. Ese hombre merecía morir hace 30 años. Debía haberlo matado cuando era adolescente. Tal vez así hubiera salvado a Julián. Tal vez así mi madre todavía estaría viva. Pero no tuve el valor entonces. Era solo una niña asustada. Pero cuando amenazó a mi hija,
Cuando comenzó a hacerle lo mismo que me hizo a mí, el miedo desapareció. Se transformó en ira, en determinación, en la certeza absoluta de que esto terminaba conmigo, que mi hija no iba a sufrir lo que yo sufrí. ¿Disfruté matándolo? Esa es la pregunta que me asusta, porque la respuesta es sí. Disfruté cada golpe, cada crujido de su cráneo, cada grito que salió de su garganta antes de morir. Y cuando finalmente quedó callado, cuando su cuerpo dejó de moverse, sentí un placer oscuro y retorcido que nunca había experimentado, como si cada golpe borrara un poco del dolor que me había causado durante décadas. ¿Eso me hace un monstruo? Probablemente. Me convertí en lo que juraba odiar. Una persona capaz de violencia extrema, capaz de matar, pero a diferencia de mi padre, yo maté por protección, por justicia, por amor, no por poder, no por control, no para satisfacer deseos enfermos. Y si pudiera regresar el tiempo, lo haría igual, exactamente igual. Golpearía esos 28 golpes de nuevo. Vería su sangre salpicando las paredes de nuevo, porque significaría que Sofía está a salvo, que ningún otro niño va a ser lastimado por ese hombre. El sistema falló. Falló cuando mi hermano se suicidó y nadie investigó por qué. Falló cuando mi madre murió y catalogaron su muerte como accidente sin hacer preguntas. Falló cuando yo intenté pedir ayuda de niña y nadie me escuchó. Y hubiera fallado con Sofía también si yo hubiera esperado que hicieran justicia. Así que la hice yo, con mis propias manos. Y dormirá tranquila cada noche sabiendo que el monstruo está muerto. Ahora tú sabes toda mi historia. ¿Sabes por qué le destrocé el cráneo a mi padre hasta que su cerebro se derramó en el suelo? ¿Sabes por qué el juez lloró? ¿Por qué la sala entera lloró? Porque no maté a un padre. Maté a un demonio que durante 30 años destruyó todo lo que tocaba. Y si me preguntas si tengo remordimiento, la respuesta es no. Mi único remordimiento es no haberlo hecho antes. No haber tenido el valor cuando tenía 17 años y él asesinó a mi madre. No haber protegido a Julián cuando todavía había tiempo. Esos son mis remordimientos. Pero matarlo, eso no. Eso fue lo más correcto que he hecho en mi vida. Antes de irme, necesito que me ayudes. Dale me gusta a este video. Ese botón con el dedito hacia arriba, ahí abajo. Solo tienes que hacer clic. Y suscríbete al canal. El botón negro que dice suscribirse. Presiónalo. Estas historias necesitan llegar a más personas. Otras víctimas necesitan saber que no están solas, que alguien las entiende. Y déjame un comentario. Dime qué piensas. ¿Hice bien? ¿Hice mal? ¿Soy una heroína o una asesina? ¿Has vivido algo similar? ¿Tienes alguna historia que quieras que contemos? Todos los días subimos relatos como este. Historias reales que necesitan ser escuchadas. Perdóname si este video fue muy largo, pero estas historias hay que contarlas completas, con todos los detalles, porque cada detalle importa. Cada golpe que le di tenía una razón. Cada gota de su sangre pagaba por una lágrima de mis víctimas. Necesitaba que lo entendieras. Perdón por este desahogo tan largo, pero lo necesitaba. Necesitaba sacarlo todo antes de que me muera. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escucharme. Nos vemos mañana con una nueva historia. Hasta entonces, cuídate. Y recuerda, a veces el sistema falla, a veces los monstruos quedan libres y a veces, solo a veces, alguien tiene que hacer justicia con sus propias manos, aunque eso signifique convertirse en asesina, aunque eso signifique pasar años en prisión, porque hay cosas más importantes que la libertad, como la seguridad de tu hija, como terminar un ciclo de abuso que ha destruido generaciones, como asegurarte de que el monstruo nunca más pueda lastimar a nadie. Yo hice eso y no me arrepiento. Adiós.